¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otra clase de Levítico. Así que si tienes tu Biblia, ábrela hoy día en el capítulo 23. Hoy tenemos una clase re interesante porque vamos a comenzar con las fiestas de Israel, que es el tema del Levítico 23. Pero Levítico 23 contiene, además de las fiestas, esta introducción tan importante que es el Shabbat. Y decidí que este capítulo de Levítico 23 lo vamos a tratar en dos secciones. La primera, dedicada exclusivamente al Shabbat, porque es un tema que siempre produce complicaciones y la gente siempre pregunta acerca de cuál es nuestra relación con el sábado, por qué adoramos en domingo y no en sábado, qué tiene que ver, cuál es el significado de todo esto. Y hoy día creo que es oportuno que lo revisemos un poco. Además de que las fiestas de Israel tienen una enorme, pero enorme base en lo que el Shabbat significa. Así que comencemos con eso y empiezo diciéndote que el calendario agrícola de Israel estaba organizado por medio de festividades cuyo objetivo era hacer notar a los israelitas que todo cuanto tenían pertenecía a Dios y provenía de Él, incluyendo el tiempo. Y eso es súper importante. Porque recuerda que estamos en este código de santidad, ¿no es cierto? Del capítulo 17 hasta el 26. Y este capítulo 23 está aquí en medio. Entonces, esto tiene que ver también con eso. Y en este caso es la santidad del tiempo. Entonces, estas fiestas organizadas por el Señor mismo, dictadas por el Señor en la ley, tenían el objetivo de mostrarle a la gente que separar parte de su tiempo para Dios era parte de este gran objetivo de santidad en la vida, porque estaban separando el tiempo. Se parece a lo que dice el apóstol Pablo, que aprendamos a redimir el tiempo, porque el tiempo en el fondo le pertenece al Señor. Es el recurso más escaso que hay y le pertenece al Señor. Así que cada segundo de tu vida, recuerda en qué lo usas, porque es un recurso que Él te ha dado a administrar. Sigo leyendo. El pueblo de Israel, como una nación santa, también debía entender que la santidad requería guardar ciertos días, es decir, tiempos establecidos y de convocatoria para presentarse al Señor. Y en este cuadro te muestro el calendario agrícola. Aquí están los meses de Israel, ¿no es cierto? 12 meses, cada 4 años se agregaba un quinto mes, o sea, un mes número 13. Pero no vamos a hablar de eso ahora. El punto es que estos meses son lunares. Entonces tienen un corrimiento con nuestro calendario solar. Y así el mes primero, el mes de Nisan, más o menos comienza desde la mitad de marzo hasta la mitad de abril. Y así, pero se va corriendo. Por eso nunca, por ejemplo, celebramos la Semana Santa, que corresponde a la Pascua judía. Nunca la celebramos en la misma fecha, porque se produce este corrimiento. Bueno, la cosa es que en Levítico 23 son reveladas las 7 fiestas mosaicas o 7 fiestas de Israel. Y son estas que tienen numerito en este cuadro. La Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de gavillas, que se celebraba todo en una misma semana. 50 días después aproximadamente, la fiesta de semanas, que nosotros conocemos más bien como Pentecostés. Había una segunda Pascua para quienes se perdieran por alguna razón justificada la primera, pero esta es simplemente una concesión de parte del Señor y no corresponde más que a una repetición de la número 1. Así que la número 4 es Pentecostés. Y después llegamos a esta sección de acá, todas en el mes de Tishri, el séptimo mes, que corresponde a otoño. Estas son de primavera. Y tenemos la quinta fiesta, trompetas, el día de expiación y tabernáculos. Estas dos que están acá, Purim y Hanukkah, en realidad son fiestas posteriores no mosaicas. Y las que nos van a tener entonces interesados son estas 7 de por acá. Aprovecho de decirte que hace algún tiempo grabé una serie de mensajes acerca de las 7 fiestas de Israel y que estos mensajes los pido a la gente que cursa el Antiguo Testamento 1 que escuche estos mensajes porque a cada fiesta se le dedica un tiempo bien importante.
Entonces lo muestro acá. Este era el formato original en un disco, un CD, ¿no es cierto?, que entregábamos a la gente, pero corresponde o contiene un mensaje de introducción, 5 mensajes en audio que son todos MP3, más las presentaciones que usé en ese tiempo. Y te lo estoy mostrando porque es un regalo. Si lo quieres, es cosa que me lo pidas y te mando los archivos, ¿no es cierto?, los archivos de audio, con todo gusto para que los puedas disfrutar, ¿ya? Así que si tienes ganas, deja un comentario o pídemelo directamente. Ahí está mi correo en YouTube y en varias partes, en la página web. Entonces búscalo, por favor, o deja el comentario allí en el... Y por supuesto, si quieres que te lo mande, tienes que darme tu correo electrónico. Seguimos. Hablemos entonces ahora específicamente del Shabbat y nos vamos a Levítico 23, que solamente cubre estos 3 primeros versículos. El resto se dedica a las otras 7 fiestas. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas. Ahí se dedica, habla en general de las fiestas que va a tratar ahora. Pero estas son santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. Y ahí va a empezar. Pero 6 días trabajarás, pero el 7º día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo, donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor del Señor. Ahí está el Shabbat. Lo considera dentro de estas fiestas, aunque más bien como podríamos decir un día de santa convocación, pero no necesariamente como esta fiesta que son las 7 características fiestas mosaicas. Pero es lo que nos va a interesar. La enseñanza comienza con guardar el Shabbat. En primer lugar, por ser el más antiguo de los días santos y además porque era la señal del pacto mosaico. De manera que al guardar este día cada semana, los israelitas testificaban de su fe en el Dios de la creación, con el cual estaban pactados o en pacto. Así que todo esto empieza a girar en torno a la importancia del Shabbat. Y vamos a ver que todo esto, sobre todo el número 7, tiene una gran importancia en las fiestas. Y el Shabbat es precisamente el 7º día de la semana, lo que en nuestra semana corresponde al día sábado, porque el primer día de la semana era el domingo en el calendario judío. El concepto de reposo, con eso vamos a comenzar. El concepto de reposo es el que da unidad a todas las fiestas del Levítico 23. Las fiestas debían celebrarse como si fueran reposos sabáticos, o sea, lo que el texto llama santas convocaciones. Y voy a dedicarme un poco más a eso cuando lleguemos a las fiestas. Ahora solo lo menciono. Aunque las fiestas no ocurrieran en día sábado, igual debían considerarse como si fueran santas convocaciones y por lo tanto rige el mismo espíritu de los sábados, de los Shabbat, o sea, no podían hacer ninguna labor lucrativa, ningún trabajo. Tenían que dedicarlo exclusivamente para el Señor. Esa es una primera cosa. El Shabbat conmemoraba el hecho de que Dios culminó su proceso de transformación de caos a cosmos en 6 días y reposó el 7º, como dice Génesis capítulo 2, y también lo recuerda Éxodo capítulo 20, cuando empieza a hablar de los mandamientos. El proceso de la creación del Señor fue bien interesante, porque Él hizo todo por medio de la palabra. Él fue diciendo las cosas. Pero resulta que Él hizo una creación donde todo, dice, estaba en forma caótica, estaba desordenado y vacío, sin utilidad, sin el propósito. ¿Por qué? Porque Dios se dedicó estos 6 días de la creación a ordenar esta materia sin un propósito definido, y Él le dio propósito. Eso es llevar de caos a cosmos. ¿Y cómo hizo esto? Por medio de la palabra. He aquí entonces el concepto fundamental de la redención. Redención significa cambio, transformación. ¿De qué? De una situación en condición de caos a una situación en condición de cosmos. Cosmos es una palabra griega que significa orden, y caos justamente lo contrario. Entonces, llevar de caos a cosmos
es el concepto más amplio, más importante, diría yo, de la redención. Todos los demás aspectos se van agregando, pero este es antes de la caída del ser humano, cuando Dios está creando, cuando Dios está ordenando toda su creación antes de la formación del ser humano. Y lo hace por medio de la palabra. Pero este gran concepto termina en el día de reposo, porque Dios hizo todo esto en 6 días, pero en el séptimo, o sea, en el Shabbat, si es que hablamos ya de la primera semana, entonces Dios entró al reposo. Y eso ya nos da una pista muy importante, porque no es que Dios estuviera cansado, sino que terminó una obra completa, bien hecha, que al final dice el Señor, esto me quedó bacán, porque dice, esto es muy bueno. Cada vez que terminaba un día, dice que el Señor miraba su obra y decía, esto es bueno. Pero al terminar todo, dice, es muy bueno. Y eso incluye también al ser humano. Entonces, toda esta obra de redención, insisto, antes de la caída del ser humano, culmina al finalizar el sexto día y Dios entra en el séptimo a reposar. E insisto, no tiene que ver con cansancio, sino que es otra cosa. ¿Y qué es esta otra cosa? Es nada menos que apreciar una obra completa y bien hecha y quedar satisfecho. Ese es el concepto más amplio de reposo. Por tanto, si el concepto más amplio de redención es la transformación de caos a cosmos por medio de la palabra pronunciada por Dios, el concepto más amplio de reposo es la contemplación de una obra acabada y bien hecha, y entonces entrar a esta satisfacción que eso produce. Ese es el modelo divino y es el que tenemos que empezar a entender para aplicar cuando ahora Dios manda a su pueblo a reposar. Las enseñanzas básicas del reposo en la creación son dos. El verbo hebreo Shabbat significa descansar, por supuesto, reposar, cesar, desistir, interrumpir o acabar. Y en el caso de Dios, principalmente tiene que ver con esto. No necesariamente con descansar o tomar reposo, tomarse una siesta, porque no es lo que Dios necesita. Entonces, como Dios nos dio el modelo, tenemos que entender que básicamente Él espera que veamos que es esto lo que Él hizo y es lo que espera que entendamos y hagamos nosotros. No lleva asociada la idea de descansar por agotamiento. Significa más bien cesar de la actividad en que se está ocupado. Y en referencia al reposo de la creación significa detenerse para celebrar el que una obra ha sido completa o completada y está bien hecha. Justo como te decía. Y por tanto, cuando Dios da este modelo del primer reposo y ahora le dice al ser humano que repose, lo que está mostrándole es que después de acabar una obra, y esa obra, un trabajo, es lo que le encarga al ser humano, vale decir, señorear. Él le dice señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre todo lo que existe. Hazlo bien, ponle nombre a los animales, sé fructífero, multiplícate, sé creativo, usa la palabra, etc. Ese es el trabajo original del ser humano en el huerto de Edén, y tras un trabajo bien hecho, entonces Dios le dice a Adán y Eva, ahora ustedes deben poder reposar como yo. Separan un día de la semana y contemplan la obra bien hecha que han logrado y toman reposo. Ese es el concepto entonces más antiguo, la primera enseñanza. Un buen señorío conduce al reposo. Y eso es algo que tenemos que considerar porque vale para todas las épocas. Todo lo que fue hecho y dicho en el jardín de Edén, en lo primero de Génesis, o sea, Génesis capítulos 1 y 2, valen para todas las generaciones, en todas las edades. No tienen época, porque es el modelo original, es el propósito original de Dios para la humanidad. Y por tanto, Dios siempre quiere regresar a eso. Y ahí están las iniciativas divinas que yo ya te hablé, sobre todo al comienzo de este curso.
Pero el tema es que este buen señorío que conduce al reposo es algo que siempre tenemos que estar entendiendo y considerando. Porque si nosotros señoreamos mal, si sacamos la vuelta, si hacemos las cosas a medias, sin amor propio, sin ganas de hacer algo bonito, creativo, bien hecho, bueno, algo de eso nos va a robar en el reposo del alma. Y Dios no quiere eso para nosotros, pero aquí está el modelo original. En segundo lugar, Dios invita a los creyentes a entrar en su reposo, porque no se refiere esto solamente a un reposo de estar satisfechos porque hice algo bien y decir, wow, qué lindo me quedó, qué bacán soy y ahora puedo dedicarme a disfrutarlo. No, no es solo eso. En última instancia somos imitadores del Creador y es el Creador el que nos invita al final a entrar a su reposo. Y no tengo mucho tiempo para seguir profundizando en estas enseñanzas porque son introducción simplemente, pero son vitales para la vida espiritual. Y por eso se trabaja mucho en el curso de Antiguo Testamento 1. Hay un libro que escribí que contiene mucho de esta enseñanza también y de manera mucho más profunda que lo que estoy diciendo ahora. Es el libro de Prosperidad, que te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, en general lo que quiero tomar acá para desarrollarlo un poquito más en el tema de la señal del pacto mosaico, que es el Shabbat, es estos dos conceptos. El buen señorío conduce al reposo y Dios nos invita a su reposo. Pero el pecado, Génesis capítulo 3, arruinó la comunión con Dios después de la caída y por eso la humanidad no podía compartir plenamente el Shabbat con el Señor. Desde Génesis 3 en adelante vemos el trabajo redentor de Dios para producir una nueva creación con el fin de que los redimidos pudieran compartir su reposo. Ahí entonces comienzan estas iniciativas de Dios, que también trabajamos al principio de este curso, me parece que es la introducción número 1, y entonces se aprecia desde Génesis capítulo 3, pero lo vemos también en el Nuevo Testamento. Entonces este concepto de redención, que era tan sencillo como trasladar algo de caos a cosmos por medio de la palabra de Dios, ahora se complica porque hay el pecado y el pecado necesita algo más. Después de la caída, entonces vamos a requerir la primera iniciativa divina, que es el Evangelio. Y el Evangelio requiere dos elementos siempre: sangre derramada de un sustituto y fe del receptor para apropiar una vez más la palabra de Dios, que ha dicho que la sangre de un sustituto apropiada por fe me permite a mí ser redimido, porque el sustituto paga la culpa, paga el precio del pecado, y yo me agarro, me tomo por medio de la fe de la palabra de Dios que ha dicho esto, y por tanto el Evangelio significa para mí salvación. Y la salvación es lo que me produce en última instancia la posibilidad de entrar nuevamente al reposo. ¿Cuál reposo? El de Dios. Entonces, esto es el concepto global del Shabbat, mucho antes de que fuera Levítico escrito siquiera, y mucho antes de que los sacrificios levíticos o la ley mosaica comenzara a estar en función. Pero arrastrando esto desde esta época tan antigua, desde la creación misma, ahora nos vamos dando cuenta de por qué en la ley mosaica empieza a manifestarse la necesidad de incluir el Shabbat de alguna manera. Aquí lo vamos a ver en las fiestas de Israel, pero ya en Éxodo se nos dijo que era la marca, la señal del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Por qué? Eso es lo que nos va a interesar. El reposo en Israel, entonces. La idea del Shabbat desapareció literalmente de la escritura después de la caída hasta este momento de la historia en que Israel fue redimido y entró en pacto con Dios en el monte Sinaí. Es decir, imagínate la creación miles de años atrás, no tengo idea cuántos. Y desde ese entonces que Dios dio el modelo de lo que es entrar al reposo y mandó al hombre separar el séptimo día, de ahí en adelante la humanidad nunca más observó esto.
Pero Dios retomó este tema cuando rescató a Israel de la esclavitud en Egipto, la llevó hasta el monte Sinaí y allí hizo un pacto con ese pueblo misionero, y ese pacto se conoce como el pacto mosaico, también como el pacto sinaítico. Y el punto es que en ese pacto Dios estaba señalando que había una nueva creación, algo nuevo estaba siendo creado, o sea, un pueblo para su nombre. Y ese pueblo redimido de la esclavitud, sacado nuevamente por la palabra de Dios que transforma el caos en cosmos, ese pueblo que era una nueva creación e iba a ser el pueblo misionero para todo el mundo, significaba entonces que ese pueblo podía entrar al reposo de Dios por medio de la fe y guiar al resto de la humanidad a ese proceso de redención para también entrar al reposo divino. ¿Me sigues? Eso es lo que significó el pacto mosaico, y de ahí en adelante nos damos cuenta que el Shabbat comienza a tener una enorme relevancia. El Shabbat nunca fue impuesto a otro pueblo aparte de Israel. Todos los demás mandamientos expresaban la voluntad de Dios incluso después de la caída, y son ratificados completamente en el Nuevo Testamento. O sea, en el Nuevo Testamento aparecen 9 de los 10 mandamientos. Solo el Shabbat, o sea, el cuarto mandamiento, guardarás el día de reposo, es diferente. En Sinaí, Dios hizo de ese día la señal del pacto mosaico. De manera que la señal del día de reposo en el pacto mosaico era un recordatorio del primer Shabbat en la creación, y fue dado a un pueblo que estaba en pacto, producto de otro acto divino de redención, creación. Dios creó a este pueblo nuevo por medio de redención, sacarlo de Egipto con mano poderosa, librarlo, abrir el mar, o sea, realmente milagros creativos, para de esa manera formar un pueblo especial. A pesar de las promesas con los patriarcas, ese pueblo tenía que entrar voluntariamente a la relación con Dios, y por eso el pacto mosaico Dios lo ofreció, pero no entró en vigor hasta que el pueblo aceptó ese pacto y entrar entonces, como dije, voluntariamente a esta relación con Dios. Todo eso queda ratificado en Éxodo capítulo 31, versos 13 al 17. Tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es una señal entre ustedes y yo por todas las generaciones, para que sepan que yo, el Señor, que los santifico. Y ahí me salto hasta el versículo 16. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo, lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. ¿Te das cuenta que Dios está recordando lo que Él hizo en la creación? Y esto sirve de modelo. Y por tanto, trayendo a la memoria esto que el Señor hizo, dice: ahora, ustedes que conocen la tradición, porque Moisés la estaba enseñando, ustedes ahora van a respetar cada semana el día de reposo, el Shabbat, porque de ahora en adelante esto será señal de un pacto que trae a la memoria una nueva creación, una nueva redención, la de un pueblo para mi nombre, un pueblo de misioneros. Y este pueblo es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a quien le puse por nombre Israel. Y ustedes son entonces el pueblo de Israel. Eso es lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí, en las faldas de ese monte, y algo muy solemne, y el pueblo entonces se daba cuenta que la señal del pacto mosaico iba a tener un significado nuevo, diferente, algo que ya se había dejado de practicar por miles de años, pero que estaba retomándose ahora por la voluntad de Dios. ¿Vamos juntos? Bueno. Sin embargo, la promesa para Israel, la promesa de reposo, fue conectada reiteradamente con la promesa de la tierra, porque la tierra prometida se llamaría o sería la tierra de su reposo.
como si la tierra prometida fuese una réplica del jardín del Edén, del cual la humanidad fue expulsada, y en anticipación del huerto final al que será llevada. O sea, la tierra prometida es llamada la tierra de reposo, porque es el nuevo lugar donde Dios está retomando su proyecto original de una nación, un pueblo, gente con el cual habitar, gente con quien que le creyera a Dios, con quien Dios quería estar juntos, ser amigos. Eso era Adán y Eva. Por eso Dios se paseaba en el huerto de Edén. Por tanto, la tierra prometida, la tierra de Canaán, sería una especie de imitación del huerto original y al mismo tiempo una especie de profecía del huerto final. ¿Te acuerdas que dijimos que todo comienza en un huerto y terminará en un huerto? Introducción número 1, o sea, ya hace rato, pero tienes que recordarlo. Y ese de un huerto a otro huerto tiene mucho que ver con esto del reposo. Por tanto, Israel empezaría a entender que no se trataba solamente de un día cada 7, sino que la tierra era la tierra del reposo. Y por tanto, había algo mucho más profundo. Y por eso le pongo el título de reposo espiritual. La gente fue notando que vivir en paz en la tierra prometida no era todo lo que Dios tenía en mente cuando les habló de reposo. Se trataba más bien de una invitación a entrar a su reposo, al de Dios. Y el Salmo 95, por ejemplo, exhorta al pueblo a entrar a ese reposo espiritual. O sea, no es solamente guardar un día de cada 7 religiosamente, no era eso a lo que Dios se refería, sino, escucha lo que dice el Salmo 95, y tomé solamente algunos versículos. Vengan y con alegría aclamemos al Señor, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. O sea, la gente, claro, iba al templo, iba a la sinagoga el día sábado, ¿sí? Pero podía hacerlo religiosamente. Pero el salmista nos dice, vengan con júbilo, vengan a cantar, vengan a adorar. Es otra la actitud. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Vengan y rindámosle adoración, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado, somos las ovejas de su mano. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Y está trayendo a la memoria situaciones malas, tristes, de la época del desierto, cuando salieron de Egipto. Y versículo 11, por eso, a raíz de esas situaciones que vivieron, en mi furor, dice Dios, juré que no entrarían en mi reposo. ¿Te fijas? Finalmente Israel logró entrar a la tierra prometida. Finalmente Israel podía respetar el Shabbat, un día de cada 7. Pero Dios condenó a esa generación, a pesar de poder respetar y guardar todas esas cosas, los condenó a no entrar a su reposo, porque había incredulidad. Y esa incredulidad se manifiesta en obras, así como la fe también se manifiesta en obras. En resumidas cuentas, se entra al reposo de Dios por fe, no por obras, pero las obras manifiestan lo que uno cree. Eso es. Entonces, e insisto, como he dicho tantas veces, estoy usando como Biblia principal la Reina Valera contemporánea, para que estés viendo de dónde estoy leyendo. Esto entonces, el reposo espiritual, algo más profundo que Israel debía captar, y mucha gente como este salmista lo captó, y todos los judíos devotos de la época, de todas las épocas, también lo ha captado. Pero al mismo tiempo, siempre ha habido mucha gente, a pesar de ser del pueblo prometido, del pueblo elegido, que guardan estas cosas por religión, pero no desde el corazón, no desde la fe. Y eso para Dios no vale. Israel había sido apartado como una creación especial y por eso se le dio la señal del Shabbat como señal de pacto. Y a través de esa nación Dios traería al Mesías, quien restauraría el reposo divino para el resto de la humanidad, no solamente para un pueblo. Y por eso es tan llamativo que cuando Jesús estaba en su ministerio dijera cosas como esta, Mateo 11:28. Vengan a mí, fíjense, no a Dios, vamos a la sinagoga,
Como decía el Salmo 95, vamos, aclamémosle, arrodillémonos, adorémosle. ¿A quién? A Yahweh, al Señor Todopoderoso. Aquí Jesús dice, vengan a mí. Todos ustedes, los que están, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Y dice en el versículo 8 del capítulo 12, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Claramente son dos alusiones mesiánicas donde Él se hace igual al Padre, y sobre todo en el capítulo 11 donde Él dice, yo soy el que les doy el reposo de Dios. Yo les puedo llevar al reposo divino, ese que es lo más profundo, eso es a través de mí. Maravilloso. El autor de Hebreos tomó también este concepto del reposo y lo usa la experiencia de Israel en el desierto para advertir a los cristianos a no caer en el error de no entrar al verdadero reposo por incredulidad. Aún Israel, como dije, entró a la tierra, pero no al verdadero reposo. Y por eso Hebreos 3 y 4, y te recomiendo esa lectura, es hermosa. En ese argumento el autor usa el reposo para referirse a las dimensiones presentes y futuras del reino de Dios. Y solamente selecciono estos dos versículos, Hebreos 4, versículos 1 y 2. Por eso temamos a Dios mientras tengamos todavía la promesa de entrar en su reposo. No sea que alguno de ustedes parezca haberse quedado atrás, porque la buena nueva se ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Sin fe, como dije, no se recibe salvación. Sin salvación no hay ninguna posibilidad de entrar al reposo. El reposo no es solamente un lugar, una actividad, un pasatiempo, un dormir o descansar. El reposo es entrar a esta comunión íntima con Dios, donde Él nos comunica su paz. Como dijo el Señor, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. El Señor Jesús también dijo, yo les daré mi gozo. Y finalmente dice, mi paz les dejo. Mi paz les doy, una paz que sobrepasa el entendimiento y que no se consigue simplemente por mérito, sino que es nuevamente un acto creativo, un acto de la gracia de Dios que se apropia por medio de la fe. ¿Me va siguiendo? Eso vamos comprendiendo en el pacto nuevo, en el pacto en el que está la iglesia, donde estas cosas espirituales van siendo reveladas de manera más profunda. Pero todas ellas se apoyan en la experiencia de Israel. Y es a esa nación es que se le reveló este pacto donde el Shabbat sería su señal. Y ellos lo guardaban. Hasta hoy, por supuesto, todos los judíos guardan el Shabbat desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. El Shabbat sagrado para ellos, muy importante. Pero finalmente, si no va acompañado de fe, si no hay entendimiento de lo que esto significa, no vale delante de Dios. El Shabbat en las fiestas. La importancia del Shabbat es enfatizada sobremanera mediante el repetido uso del número 7. Se celebraban 7 fiestas solemnes. Durante esas fiestas había 7 días que debían guardarse como un día de reposo por ser santas convocaciones. Ya lo veremos en la siguiente clase, pero por ahora quiero solamente decir esto. El primero y el séptimo de los panes sin levadura, el día en que se celebraba Pentecostés, el día solemne de trompetas, el día de expiación, el primer día de tabernáculos y el primer día después de tabernáculos. Todos esos eran los días de santa convocación y ahí, si los cuentas, son 7. Como dije, lo repetiré en la siguiente clase con un poquito más de detalle. 3 de estas fiestas se celebraban en el mes séptimo. El mes séptimo era considerado el mes sabático del año judío. Además, cada 7 años era sabático, el año sabático. Y cada 49 años, o sea, 7 por 7, el siguiente año, el año 50, era un super sabático, o sea, se llamaba un Shabbat Shabbatón. Y eso era el año de jubileo.
Como ves, todo esto gira en torno al número 7 porque es el recordatorio de que Dios creó todas las cosas en 6 días y en el séptimo reposó. Todo está muy armonizado y es el recordatorio de que Dios nos quiere invitar a su reposo. Mientras tanto, nosotros señoreamos para entrar a nuestro reposo, respetamos las normas de lo que significa el Shabbat, entendemos lo profundo que es este concepto y por medio de la fe vamos apropiándonos del reposo de Dios a través, en esta época, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me vas entendiendo? Todo esto es re importante. Si no entiendes esto, las fiestas van a ser como simplemente conmemoraciones, actividades, y muchos judíos las celebraron así. Pero nosotros tenemos que entender lo que es más profundo y sobre todo porque tiene un significado profético para nosotros. Si no fuera así, nosotros deberíamos estar guardando las fiestas igual que Israel de manera muy cumplida. Y hoy en día hay cristianos que creen que hay que hacerlo porque no han entendido lo que significa el cumplimiento profético de todo esto en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, entendamos bien esta parte. Así, a través de este complejo sistema de festividades con un claro énfasis en el número 7, se subraya tremendamente la importancia del Shabbat. Y de esa manera, las fiestas interrumpían la vida rutinaria y establecían una especie de ritmo de adoración por medio del cual los israelitas recordaban constantemente lo que Yahweh había hecho por ellos y que, al guardar el Shabbat, imitaban a su Creador, quien reposó el día séptimo, el séptimo día. Eso es muy, muy interesante, creo yo, muy importante para la espiritualidad judía. Pero lo que va a ser interesante ahora es darnos cuenta cómo eso nos afecta a nosotros en el presente, cómo esto se aplica, se traslada, se contextualiza a nuestra época. El Shabbat, en el Shabbat las labores cotidianas debían cesar. La ley nunca pretendió dar una lista de los trabajos permitidos o prohibidos en el día de reposo, a diferencia del judaísmo tardío que puso este gran énfasis en el legalismo, en ser muy cumplidos con la ley. El tratado Shabbat, en el capítulo 7, verso 2 de la Mishnah, lista 39 trabajos específicos que debían cesar, que no se podían hacer, y son tan detallados que al leerlos llegan a ser ridículos. Nada de esto es parte de la ley, y Jesús, cuando tuvo conflicto con la gente de su época, es porque la gente guardaba estas cosas de manera muy rigurosa, y Jesús le dijo: mira, esto no tiene nada que ver con lo que era la intención original de mi Padre, que es precisamente lo que estoy tratando de enseñarles, el concepto del Shabbat. Todo lo demás que ustedes han inventado, que está en la Mishnah y después ratificado en la Gemara, todo esto que ustedes han hecho una infinidad de detalles, es simplemente carga religiosa, carga legalista que no les aporta en su vida espiritual. Y por eso Jesús terminó diciendo: vengan a mí y yo les daré reposo, y yo soy el Señor del día de reposo. Por eso puedo hacer sanidades en este día. La Gemara no es otra cosa que la Mishnah, es comentar la Mishnah, y estos comentarios de la Mishnah es lo que se transforma en el Talmud. No sé si eso importa mucho ahora, pero es para que sepas, tal vez cultura general, de qué se trata la Mishnah, de qué se trata el Talmud judío y sobre todo aquí, lo que ya lo mencioné, la Gemara. La ley mosaica solo enfatiza que debían detenerse aquellas labores consideradas como trabajo cotidiano u ocupaciones rutinarias de las personas. En resumen, lo cotidiano debía interrumpirse para dedicar el día a servicio espiritual. Por tanto, el día de reposo se expresaba congregándose, eso en primer lugar, pero lo importante era lo que eso significaba en términos espirituales. El Shabbat le pertenecía a Dios. Era un día perteneciente a Dios o dedicado a Él. Eso explica por qué la gente no podía dedicarse a sus propios intereses, sino que debía ocuparse en los asuntos divinos. El pueblo de Israel daba testimonio de estar en pacto con Dios observando el Shabbat cumplidamente
y en todas partes de la tierra prometida. Aunque no estuvieran cerca de alguna parte de una sinagoga, tenían que guardar el Shabbat. Para los israelitas era algo tangible que hacer cada semana. La preparación y el gozo con que cada uno llegaba a este día servían como testimonio espiritual o termómetro espiritual. Y esto es muy importante porque es una regla en todo pueblo que es creyente, en todo lugar, en toda época. La manera en que llegamos al templo, al lugar de adoración, a reunirnos, a adorar a Dios, es más importante que llegar. La manera en que llegamos, la manera espiritual, el ánimo, la adoración, la alegría con que vamos a celebrar a nuestro Dios, es el termómetro espiritual del pueblo de Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que se ve también en la iglesia. Además, la repetición permanente, tanto en la enseñanza en familia como en la sinagoga, permitía el ideal de que cada uno meditara en el profundo significado espiritual de este ritual, la invitación de Dios a entrar a su reposo. Eso es lo importante al final de cuentas, no solamente parar en la semana e ir a la sinagoga el sábado. No era eso lo que Dios quería que entendieran los judíos, sino que los estaba invitando a su reposo. El Shabbat y la iglesia, y con esto voy concluyendo porque esta es la aplicación para nosotros. Jesús ofreció el tan anhelado reposo escatológico profetizado en el Pacto Nuevo, cuando en Mateo 11:8 invita a la gente. O sea, el reposo era una señal, el reposo era un recordatorio de la creación, el reposo era una actividad, era la manifestación de la fe. Y la manera en que llegábamos al reposo, la fe con que llegaban ellos, los judíos, entonces hacía que la gente pudiera entrar espiritualmente al reposo de Dios. Y Jesús, cuando entró en su ministerio, dice: ahora vengo yo y voy a enseñar que este reposo que ustedes han estado observando en símbolo por tantos siglos, ahora les indico cómo llegar definitivamente, plenamente a Él. Es a través de mí. Y no solamente creer en Cristo, sino apropiarnos de la redención en Cristo, de la resurrección, de la vida resucitada. Eso es lo que nos lleva al reposo. Las señales y prodigios a través de su ministerio, el de Jesús, incluyendo su propia resurrección, sirvieron el propósito de demostrar que Él podía dar aquello que ofrecía. Tomando las palabras de su Padre, Jesús afirmó ser el Señor del Shabbat, como ya vimos, por lo cual podía sanar en ese día. Es más, como ese día representaba el ideal de la creación de Dios, era necesario que las sanidades se efectuaran especialmente en Shabbat, como un anticipo de la nueva creación que traía al mundo. Y claramente los judíos de su época no lo entendieron y por eso tuvieron tanta discusión. ¿Por qué tú sanas en sábado? El Shabbat es para tomar reposo. Vengan a la sinagoga y sean sanados en otro día, pero no en Shabbat, decía el jefe de la sinagoga. Jesús le dijo: no entiendes nada. Dios creó el Shabbat para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y Dios quiere que todos entremos a su reposo todo el tiempo. Vengan a mí y yo les daré mi reposo. Es más, yo soy el Señor del día de reposo, por eso debo sanar en sábado. ¿Vas entendiendo el Evangelio? Eso es lo que estaba Jesús tratando de que la gente comprendiera en su época. Para los cristianos, el cumplimiento del reposo sabático comienza con la recepción por fe de la salvación en el nombre de Jesús. Se trata del reposo espiritual del alma, donde las obras o esfuerzos para ser salvos cesan por completo y se entra por fe en aquello que Dios ha provisto en Jesucristo. Todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador han entrado al reposo de Dios, dejando de lado las labores religiosas para ganar el favor divino. O sea, ir a la iglesia, servir, hacer cualquier cantidad de obras, todo eso es parte de nuestra fe, pero no reemplaza nuestra fe.
Es nuestra fe la que nos lleva a hacer obras. Fe en Jesucristo en primer lugar. Y todo ese conjunto de fe y obras que lo manifiestan nos conduce tanto al reposo personal por el buen señorío, como al ir entrando al verdadero y más grande reposo, que es el que el Señor nos ofrece en Él. Esto es para la iglesia, y por eso Efesios 2, 8, 9 hace tanto énfasis en que por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe, sino que entramos a estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo eso es el reposo en el que la iglesia vive todo el tiempo, si ha entrado verdaderamente por fe. Y por eso los cristianos separamos el domingo por ser el día del Señor Jesucristo, el día de su resurrección, pero no como un nuevo Shabbat. No es el nuevo Shabbat, no es que la iglesia tenga el domingo por Shabbat y que los judíos sigan adorando el sábado. No. Nosotros tenemos como Shabbat todos los días de la semana, porque entramos al reposo de Dios de manera permanente. Pero separamos un día de la semana no como un Shabbat, sino como un Shabbat Shabbatón, una cosa muchísimo mayor. Es un día de celebración, porque Jesús resucitó y habiendo acabado la obra completa, bien hecha, perfecta, Jesús se sentó, tomó reposo al lado de Dios, a la diestra del Padre, y Él derramó el Espíritu Santo. Todo eso está conjugado en que Él tomó reposo y nos invita por medio de la fe a entrar a su reposo. ¿Me va siguiendo? Si todo esto es maravilloso. Entonces el día del Señor es un tiempo separado para celebrar y adorar al autor y consumador de la fe, y para conmemorar el inicio de la nueva creación con la resurrección de Jesús. Pero el creyente vive permanentemente en el reposo espiritual, que es el Shabbat del pacto mosaico. O sea que el Shabbat del pacto mosaico solo lograba simbolizar. Por esta razón es que el cuarto mandamiento no es aplicable en la época de la iglesia. Los creyentes del Nuevo Testamento no separan el séptimo día para el Señor, sino que reconocen que los 7 días son igualmente santos y consagrados para Él, puesto que han entrado de manera permanente en el reposo de Dios. Pero separamos el día de la resurrección para celebrar y adorar, para ser instruidos, vernos los hermanos y servir. Es decir, el día domingo para nosotros no es un Shabbat, es mucho más que eso. Es un día de celebración, un día de gloria. Y los 7 días de la semana son Shabbat para nosotros, porque el reposo es del alma. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Evidentemente se estaba refiriendo al aspecto espiritual de todo esto, y nos dice cuál es el camino. Nos dice: vengan a mí y yo les haré entrar al verdadero reposo. De eso se trata, y eso es lo que vamos a profundizar después en las fiestas de Israel. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. Chao.